¿Qué tal? Soy Javier Garza Ramos para Latinus. Finalmente esta semana, después de varias semanas de retraso, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su propuesta de reforma electoral, no la iniciativa completa, esa dijo que la va a entregar hasta el lunes, sino más bien los detalles de la forma en que pretende cambiar el sistema electoral. Sin embargo, la propuesta fue recibida en sus primeras reacciones con un rechazo, primero de parte de los aliados de Morena en la 4T, de parte del PT y del Verde, y también con escepticismo de parte de las autoridades electorales. Es una reacción negativa que quizá podamos atribuir a lo que llamaría un pecado original que tiene esta reforma, que es la primera reforma electoral en 50 años y de hecho la única reforma electoral de gran calado que se ha intentado en el país, que no se hace con el consenso de todas las fuerzas políticas, con el consenso de todos los partidos. Es una reforma unilateral hecha por Morena. Algunos dicen que para beneficiar a Morena, eso quizá todavía estaría por verse o se le puede dar el beneficio de la duda, pero ciertamente es una propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum hace sin el concurso de otras fuerzas políticas a contracorriente de lo que se había hecho en todas desde finales de la década de los 70. Por lo mismo, pues era previsible que enfrentara cuestionamientos desde un principio. Ahora, los cuestionamientos que enfrenta, por ejemplo, de aliados de Morena como el PT y el Verde, pues no necesariamente tienen que ver con la preservación de la democracia. Su rechazo más bien viene del hecho de que con esta reforma perderían privilegios, perderían prebendas, perderían, por ejemplo, un mecanismo para otorgar huesos y premios a sus aliados políticos y a sus cúpulas, como lo son las diputaciones plurinominales, perderían financiamiento en las prerrogativas de los partidos. Sin embargo, pues la presidenta pareció que le apostó a que tendría el concurso de sus aliados para no tener que buscar el concurso de la oposición, del PAN y del PRI, que no pintaron para absolutamente nada en esta reforma, y cuyas fortunas electorales, por supuesto, también cambiarían si es que prospera. La reacción negativa que parece un poco más notable es la del Instituto Nacional Electoral, la de algunos consejeros, entre ellos la presidenta Guadalupe Tadei, que ha criticado algunos aspectos de la reforma, particularmente la eliminación de las 300 juntas distritales de forma permanente, lo cual es un golpe a un servicio de profesionalización, de carrera dentro del INE que se ha construido a lo largo de los últimos 30 años y que esta reforma estaría borrando de un plumazo. Parece entonces que se trata de una regresión a dejar la organización de las elecciones en manos que no serían tan capacitadas o no serían tan profesionales como las que hemos visto a lo largo de las últimas 3 décadas. Hay algunos aspectos rescatables en la propuesta de la presidenta, sin duda. Por ejemplo, la eliminación de las diputaciones plurinominales. Se trata de terminar con un aspecto que vino a pervertir la naturaleza del Senado, que es la representación equitativa de todos los estados. El darle un tamaño de 96 senadores, dos de mayoría y uno de minoría por cada estado, pero que cada entidad tenga 3 senadores, parece un punto positivo. Incorporar la figura de los mejores segundos lugares o los mejores perdedores en la elección también significa que los diputados pues tendrán que gastarse la suela en el territorio haciendo campaña para llegar a la Cámara de Diputados en lugar de nada más ser palomeados por las cúpulas de los partidos. Sí se abre la puerta, por supuesto, para manipulación por parte de los gobernadores, ¿no? Que pudieran mandar cargadas a apoyar a ciertos candidatos para que queden en segundo lugar. Eso se puede prevenir después con otro tipo de candados, pero ciertamente es una propuesta que vale la pena tomar en cuenta. En ese sentido, son rescatables esas propuestas. Hay otras que inyectan incertidumbre en las elecciones, la eliminación del PREP, por ejemplo, del programa de resultados electorales preliminares. El PREP es quizá uno de los instrumentos que más certeza, que más confiabilidad le ha dado a las elecciones, porque los ciudadanos podemos consultar en tiempo real cómo van los conteos. Dice la presidenta que si los conteos oficiales, los cómputos distritales que hoy se hacen 3 días después de la elección, si se empezaran a hacer la noche misma de la elección, pues pudieran terminar más rápido. Es un argumento a atender siempre y cuando exista un mecanismo que esté reportando en tiempo real cómo va ese conteo. De otra manera, se perdería muchísima de la confianza que se ha ganado en las elecciones. Esos son algunos de los puntos que habría que analizar
o que habría que conocer con más detalle, quizá a partir de esta semana. Sin embargo, tal como está ahora la propuesta de la presidenta, parece que tendrá una gran dificultad para ser aprobada. Y lo podemos atribuir a quizá una ceguera, podemos decir así, o a un engaño, autoengaño en Palacio Nacional de pensar que como tenían una supermayoría en el Congreso, una supermayoría que es artificial aparte, con eso podían aprobar la reforma. Y sin embargo, pues los aliados de la 4T que le dan esa supermayoría a Morena no están de acuerdo y parece que no fueron tomados en cuenta tampoco los otros partidos como el PRI o el PAN que pudieron haber dado los votos necesarios. En ocasiones a la presidenta, a su equipo, a sus asesores se les olvida que sí tienen más de 2/3 partes del Congreso para aprobar reformas constitucionales, pero que eso no refleja el voto que obtuvieron en el 2024. Es cierto que por Claudia Sheinbaum votó casi el 60% de los mexicanos y eso le da una gran legitimidad, pero en esas mismas elecciones solamente poco más de la mitad de los mexicanos votó para que los aliados de la 4T, Morena, PT y El Verde, tuvieran representación en el Congreso. Poco más de la mitad de los mexicanos apenas. Eso no les da entonces un cheque en blanco para cambiar la Constitución a su antojo y menos en materia electoral y menos de una forma facciosa como ahora lo pretenden hacer.